En alguna ocasión Isaac Newton dijo, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Y desde entonces esa frase ha sido utilizada durante muchísimo tiempo para referirnos a aquellos científicos que con sus contribuciones nos han ayudado a entender el mundo en el cual vivimos. El día de hoy, para hablar acerca de quién es el gigante contemporáneo en la ciencia, tenemos a mi amiga Aranza Santiago de la Rosa. Hola, soy Vicente Fiesco y estás escuchando EduCosmos. El día de hoy no podría estar más contento. Hace poquito más de un año que surgió la idea de tener este espacio para hablar acerca de ciencia y desde el momento en que le expresé mi deseo de formar este espacio y de formar este canal y toda la idea que se tenía alrededor de EduCosmos, ella me dijo, vamos a hacerlo, yo te ayudo, ¿qué necesitas? Entonces, el día de hoy para mí es un gusto tener como invitada en este tercer episodio para hablar acerca de los gigantes contemporáneos a la invitada con mayor número de reproducciones en la primera temporada de EduCosmos. Me honra considerarla mi amiga. Ella es la maestra Aranza Santiago de la Rosa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más para hablar de algo que nos apasiona, como lo es la ciencia. Muchas gracias, Aranza. Hola amigo, ¿cómo estás? No sabes el gustazo que me da vernos de nuevo, empezar el año de la mejor forma y eso es hablando de ciencia, claro que sí. Y pues no hay más que nos depara el día de hoy, amigo. Pues justamente en el capítulo de Scienceverse hablábamos acerca de la historia de la ciencia. Y si hubiera una segunda parte de este capítulo, sin duda sería que habláramos acerca de los gigantes. No sé si quisieras contarles a la audiencia de dónde viene esta mítica frase. Sí, claro que sí. Oye, pues pienso que esta frase es de las icónicas en la ciencia y se ha llevado a otras áreas. Esta famosísima expresión de a hombros de gigantes, ¿no? Pero justo tengo un gran conflicto con su significado. A ver, esta frase efectivamente surge por Isaac Newton. En específico, él menciona, si he llegado a ver más lejos que otros, es porque me subí a hombros de gigantes. Y esta frase se ha usado como un elogio al compañerismo, al agradecimiento de las aportaciones de los demás, pero desde mi perspectiva, es que lo más probable es que esta frase se trate de un insulto. Y tú te preguntarás, ¿ah, caray, cómo que un insulto? Sí. Esta frase, no sé si tú lo recuerdas, aparece en una carta que Newton le envía a Robert Hooke, si no me equivoco, en 1675. Por sus aportaciones a la física, Claro. sobre todo a la óptica. Pero ¿qué crees? Que no tanto, ahí te va. No sé si tú te acuerdas de Robert Hooke. Yo siento que es de los grandes olvidados y esto un poco causado por Newton, justamente. Es de los grandes dentro de muchas áreas en realidad, biología, física, química, y tristemente solo cometió un error, meterse con Isaac Newton. Eh, Déjate doy un poquito de contexto. No sé si tú te acuerdas que ellos dos tenían una rivalidad entre Newton y Robert Hooke. Y debido a esta rivalidad y algunas discusiones que se dieron, Isaac Newton se retira de la esfera pública de la ciencia por más de una década y regresa nuevamente a publicar pues textos científicos debido a que Robert Hooke comienza a encaminarse en un intento en el entender la gravedad, cosa que Isaac Newton ya había hecho desde hace tiempo atrás. Y obviamente, para que Hooke no le ganara como los créditos pues de estas aportaciones, Newton se adelanta y publica Los Principios de Newton, que es como de las obras así más fuertes e icónicas dentro del área de la física. Y eh, pues ahí es donde surge esta carta. Y ahí es donde está la frase, pero no sé si tú recuerdes que Hooke, pues físicamente no era la persona más agraciada. Era bajito, chiquito, jorobadito, encorvadito. Y entonces esta frase sale pues haciendo referencia a esto, a que Hooke era pequeño y caminé a hombros de gigantes, hacía referencia a que Hooke era una persona pequeña. La segunda interpretación, que es la que más normalmente todos empleamos,
es debido a que Newton hace sus publicaciones o establece la ley de gravitación universal. Y esto surge no porque le cayera una manzana en la cabeza, como normalmente se ha contado, sino porque otros científicos son quienes lo ponen en la ruta hacia esta ley, en particular, pues, Kepler con sus 3 leyes de Kepler. Y es ahí donde sale como la alusión del compañerismo con esta frase de caminé a hombros de gigantes. Pero la realidad es que no siento que haya sido como un agradecimiento al compañerismo, sino más como la parte de burlona un tanto de Newton hacia Robert Hooke, porque definitivamente, no sé si tú lo recuerdes, Newton pues no era de trabajar en equipo. Pues el compañerismo no era lo suyo, y creo que es algo de, bueno, tú me conoces, una de las cosas que me identifica un poquito con Isaac Newton. Toda esta historia, la verdad es que no la conocía al 100%, pero pues no deja de parecer fascinante. En esta cuestión creo que, como bien lo mencionas, lo utilizamos para referirnos a aquellos gigantes que en verdad lo son por las contribuciones o los grandes avances que han desarrollado en el área de la física. Así como tú tienes los tuyos, yo tengo los míos y cada quien va a tener una visión diferente acerca de los gigantes a partir de su historia de amor con la física. Para ti, ¿quiénes serían estos gigantes que han dejado una huella indeleble en su paso por la física? Pues mira, hace poquito estaba observando uno de los libros que escribe Stephen Hawking, y justo el libro se llama A hombros de gigantes. Y en este libro él menciona que es el legado de conocimiento a partir del cual pues se colocan las bases de los mayores avances. Y él menciona 5 personas: Copérnico, Galileo, Kepler, por supuesto Newton e indudablemente Albert Einstein. Y para Stephen, ellos representan como el canon de la cultura universal de la física. Y estoy un poco de acuerdo con él. A ver, pienso que hemos tenido pero muy grandes personajes dentro de la física, más pienso que, pues ahí tendría mucho que ver como nuestra conexión con las personas. No sé si a ti te ha pasado que conectes más con algún otro científico que con otro, no porque sea más importante que el otro, sino porque simplemente nuestros intereses, nuestras curiosidades son diferentes. Quizás nos llama la atención más temas diferentes, por eso nos atrae cierto físico más que otro. Pero esto no quiere decir que sea como que sean los mejores, o sea, no exactamente. Pienso que todos los científicos, físicos, biólogos, químicos, todas las personas dentro de la ciencia han contribuido desde diferentes ámbitos. Y pienso que es digno de reconocer el esfuerzo que han hecho a lo largo de la historia de la ciencia. Más, a mi percepción y con las personas de ciencia con las que he logrado conectar, que yo admiro y que me inspiran, he elegido 4. Y me he ido como de la época de atrás, bueno, de atrás hacia adelante, y por ahí me eché un saltito con Albert Einstein porque lo dejé al final. Y a mi parecer está dentro de mi lista, obviamente, Isaac Newton. Yo sé que tal vez Isaac Newton es de los personajes como más, ¿cómo decirlo? Como que en la ciencia ya aburren, más pocas personas conocen realmente la historia de Isaac Newton. La gran mayoría conoce sus aportaciones dentro de la física en cuanto a las leyes del movimiento, la óptica, la ley de gravedad, pero fuera de ello, Newton como ser humano pasó por muchísimas cosas. En realidad, Newton fue de los científicos más complicados y sometido como a sus propios conflictos internos. Y eso creo que es algo que me hace conectar mucho con Newton. Bueno, Newton en realidad desde muy pequeñito tuvo una infancia bastante trágica. No sé si tú recuerdas que desde antes de que él naciera ya había un poco de tragedia en su vida. Su papá muere antes de que él naciera y Newton nace antes de tiempo, por lo que es muy pequeñito. Y de hecho todos pensaban que se iba a morir. Nadie pensaba que ese niño tan chiquito, tan frágil, iba a sobrevivir, y menos que iba a cambiar el mundo de la forma en que lo hizo.
Aunado a esto, su mamá, Hannah, pues queda viuda y, oye, la Hannah nada perdida, se consigue a lo que nosotros conocemos hoy como un sugar daddy, al reverendo Smith, que tenía más de 60 años, pero le sobraba dinero. Y la única condición para que se pudieran casar era que se fuera a vivir con él, pero sin su hijo Newton. Y entonces Newton queda huérfano, bueno, queda a cargo de sus abuelos en una granja. Y la realidad es que en la escuela pues no le fue mejor, ¿eh? En la escuela no tenía muchos amigos, no era de relacionarse con muchas personas, era bastante cohibido y por lo mismo era bastante excluido dentro de la escuela. Pero eso no evitaba que fuera una mente brillante. En realidad él empezó a destacar hasta que entró a la universidad. Ahí fue donde él se dio cuenta que era bueno en matemáticas específicamente y tenía una forma bien peculiar de estudiar. Él copiaba a mano compulsivamente libros completos y de esa manera, sin comer, sin dormir, pasando así días, estaba convirtiendo en el más grande matemático de Europa. Y de hecho, posterior a esto se viene, si no mal recuerdo, es lo de la peste. En esa temporada, el punto es que se van como a cuarentena, como a nosotros nos pasó en COVID, y él regresa a la granja y en soledad, a sus 23 años, él crea el cálculo integral, el cálculo diferencial y la ley de gravedad, además de la teoría del color, que por cierto, si tú lo recuerdas, para poder observar los círculos de colores que se formaban, se clava un punzón entre el ojo y el hueso del ojo para curvarse la retina y entonces poder completar como su teoría del color. Entonces, pienso que estas son las cosas que son las que nos hacen conectar con los científicos. O sea, el hecho de que Newton tuviera esa personalidad tan peculiar es lo que a mí me ha hecho, claro que sus aportaciones, pero la historia que hay detrás es lo que me ha hecho conectar con Newton. Y bueno, pues obviamente se hace súper famoso, al final logra publicar varios artículos que lo hacen posicionarse como en el top de los científicos y por ahí te comentaba que surge la rivalidad con Robert Hooke. Robert Hooke muere. Robert Hooke tenía la dirección de la Sociedad de los Científicos en esa época y una vez que muere, Newton toma su lugar y como buena persona rencorosa, complicada, la única condición que establece en la ciencia es que no se vuelva a nombrar a Robert Hooke y así lo hizo. De hecho, uno de los cuadros que había sobre la imagen de Robert Hooke en esta comunidad científica, Newton le lo manda a las llamas. De hecho, por eso no hay tantas imágenes de Robert Hooke. En fin, total, Newton al final muere a los 84 años, siendo el físico top de la época y siendo, pues al final un gran ser humano, ¿sabes? Pienso que a pesar de ser una persona complicada, contribuyó bastante pese a la adversidad. Eso es lo que me hace conectar un poco y que admiro de Newton. Él es el primero de mis científicos que tengo, que tengo ahí. No sé si tú nos quieras compartir uno de los tuyos y nos vamos uno y uno. Pues justamente tomando en cuenta Newton, para identificar los rubros que a lo mejor debe de cubrir uno de estos científicos para ser un gigante, pues Newton generó una gran revolución. Una gran revolución que duró bastantes años, a decir verdad. Y esta revolución terminó cuando llegó el gigante Einstein, y yo estoy seguro de que tú querrás hablarles a la audiencia acerca del gigante más grande, no solamente en la física, sino en la historia de la ciencia. Sí, mira, definitivamente Albert Einstein es un símbolo de la ciencia. Si tú vas en la calle y le preguntas a quien sea, oye, mencióname a un científico, te lo van a mencionar. Y no tanto porque conozcan sus aportaciones o porque sepan cuándo nació, sino porque a lo largo de la historia se convirtió en, con todo derecho, una persona muy querida. Y no nada más en el mundo de la ciencia, sino también escaló un poco y se estuvo relacionando en la parte política. Esto no quiere decir que él haya actuado políticamente, sino que tuvo relación
algunos se ven en algunos eventos con políticos, con actores, con actrices. Entonces, siento que eso le hizo convertirse en una imagen que representa tal cual a la ciencia. Y Albert Einstein también tiene una historia bien peculiar. De hecho, pues él es alemán, él nace en Alemania y era judío. Y por ahí hay un gran contexto en cuanto a que él estuvo en una crisis cuando acontece la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Albert Einstein también tuvo una infancia bien peculiar porque al estar en Alemania, en las escuelas ahí, pues tenían una cierta estructura de disciplina hasta cierta formación con un carácter militar en esa época. Al igual que Newton, él tampoco se relacionaba tanto con los niños. Y algo que lo marcó en la infancia fue que no le gustaban los juguetes relacionados con la guerra. Cosa que en esa época era muy normalizado en los niños. Los niños jugaban con soldaditos como de metal, al final esos eran como sus juguetes y a Newton no le agradaba. Y él empieza a adentrarse en la ciencia por la profesión que tenía su padre. Su padre se dedicaba a la industria electrónica y entonces en su casa tenía materiales relacionados a la profesión de su padre. Tenía ahí motores, dinamos, bueno, en fin, materiales relacionados a eso. Y ahí es donde empieza a surgir su curiosidad por la ciencia. También gracias a su tío, al hermano de su papá, que le contaba como cosas de ciencia. Y en realidad hay una anécdota que a mí como maestra me recuerda mucho el impacto que nosotros tenemos en los niños, jóvenes, adolescentes, porque a los 4 años su papá le muestra a Albert Einstein una brújula y Albert queda fascinado. Él queda como con muchas dudas en su cabeza respecto a cómo es que esa aguja se mueve, qué hace que se mueva, dónde está esa fuerza que hace que se mueva. Y entonces ahí es donde empieza esta curiosidad tan característica de Albert Einstein. Pero te decía que Albert Einstein, al ser de Alemania, pues la escuela en donde estaba, pues no era como la que actualmente nosotros consideraríamos ideal, pues no lo sería. Albert odiaba las órdenes, la disciplina, no le gustaba los métodos de memorización que en ese entonces pues era lo que predominaban, más existe por ahí una falsa creencia de que Albert Einstein era malo en la escuela. Eso no es cierto. Albert Einstein siempre fue brillante, siempre. Que no le gustara los métodos de enseñanza y fuera rebelde por ello, no quiere decir que era burro. Entonces, pues obviamente que los profes decían que pues él no iba a tener éxito, tal cual le dijeron al papá de Albert Einstein, ¿sabes qué? Tu hijo no va a tener éxito, tu hijo es malo en la escuela. Y entonces él no encontraba pues una motivación. Pero a los 10 años él ya sabía geometría, cálculo diferencial, tocaba el violín, por cierto. Entonces, fíjate, una de sus pasiones, que es la música, es algo que también me hace conectar un poco con Albert. Yo no soy música ni nada, ¿verdad? Pero me gusta bastante la música. Entonces, él durante cierta época de su vida se ve abrumado por esta forma de aprender y entonces le firman una baja médica a un médico por una crisis nerviosa. Y esto hace que se traslade a Suiza, renunciando a su nacionalidad alemana. Por eso legalmente Albert Einstein no aparece como alemán, pero él nació en Alemania, más renuncia a su nacionalidad. Y estando en Suiza, pues los métodos de enseñanza eran diferentes. Eran muchísimo más tranquilos, un ambiente más relajado, las prácticas escolares eran más tranquilas y entonces presenta un examen para entrar a una escuela en Suiza, no lo pasa, pero impresiona al director y a un catedrático de física. Y entonces ellos le dicen, sabes que no pasaste el examen, pero nos interesa tenerte en nuestra escuela, más ahorita no hay lugares. Espérate un año y dentro de un año pues te damos chance de que entres a la escuela. Y sí, justamente, entra a la escuela y ahí ahí es donde se hace popular. Y de hecho, ahí es donde conoce a su primer amor, que es la Mileva Maric. Mileva Maric. Pero antes de Mileva,
su primer amor fue la hija de ese director. Sí, cierto, justo. Más nunca sucedió nada. O sea, le gustaba, la veía y la admiraba y suspiraba por ella, pero nunca se aventó como a más. Porque definitivamente el más grande amor que eclipsaba a cualquier otro, para él era la física, ¿no? Y entonces inicia sus estudios el siguiente año en esta escuela, más las clases no le llenaban, porque la ciencia seguía siendo pues muy pequeñita para él. Y entonces él se frustraba, él quería ir más allá. Él comenzó a saltarse las clases, le respondía a sus profes, los profes lo odiaban, mientras que él, al igual que Newton, aprendía por su parte. Y ahí es donde conoce a Mileva Marín. Y ellos pues tuvieron un amor bastante bonito porque los unía su pasión por la física. Entonces, eso fue lo que les hizo conectar. Y tristemente, Albert Einstein necesitaba comenzar a trabajar porque Mileva no pasa el examen en esa escuela y entonces Albert se ve en la necesidad de tener que trabajar. Y al no ser suizo, todos le cerraban la puerta. No lo contrataban porque él no era suizo. Mileva es regresada a Serbia, de donde era ella, porque no pasa el examen, y entonces Albert se siente fracasado. Y llegó una temporada en la que él básicamente tuvo que vivir como indigente. Y él se planteaba tocar el violín en la calle hasta que llega una carta de Serbia, de Mileva, que estaba embarazada. Y pues Albert, a su vez, tenía una pregunta que desde joven le rondaba, y esa pregunta es de las más icónicas en la ciencia. ¿Qué pasaría si corro al lado de un rayo de luz? Y la respuesta la encontraría en las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Por suerte, pues en 1902 comienza a cambiar su suerte. Gracias a un amigo, encuentra trabajo en una oficina de patente. Tenía un salario escaso, pero lo aceptaba y eso le permite casarse con Mileva. Nace su primer hijo, aunque dicen por ahí que ya había tenido una niña, una hija antes, más no saben bien qué pasó con ella. No saben si la dieron en adopción o murió años después, ahí sí no lo sé. Pero nace el que se considera su primer hijo, porque de la otra niña pues no se sabe bien qué onda, entonces nace su primer hijo. Y ahí es cuando comienzan pues, los años felices de Albert Einstein, porque crea su grupo de estudio. No era formal, era algo como muy casualón. Era donde podían debatir de manera informal ciertos temas de la ciencia para no abandonarla. Y ahí es donde comienzan a sentar las bases para la revolución de la física. Bueno, no vamos a hacer tan larga la historia, pero comienza la Primera Guerra Mundial. Albert, pacifista, por supuesto, por lo que comienzan a rechazar las propuestas científicas de Albert Einstein debido a que él se declaraba pacifista. Y entonces Albert enferma debido a el esfuerzo mental, se cruza la guerra, queda postrado en cama y una vez que acaba la guerra, pues comienza a mejorar su estado de salud. Y justo cuando empieza a mejorar, él logra culminar algunas teorías en las que estaba trabajando que tenía pendientes, y es cuando como todo mundo lo comienza a voltear a ver y es elogiado como el mayor científico al menos de ese tiempo. Él viaja por el mundo, conoce personas importantes, te decía, científicos, políticos, reyes incluso, que es lo que yo siento que le empezó a dar todavía más fama aún. Pero la realidad es que era una persona bastante especial. Siempre tenía algo sabio que decir. Y tristemente, al ser judío, alemán y pacifista, no ayudaba. Y es cuando llega la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, incluso llegaron a ofrecer recompensas por su muerte. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, amigos de Albert Einstein son asesinados por defenderlo, y eso es algo con lo que Albert tuvo que cargar. Los nazis confiscan sus propiedades,
su cuenta bancaria, prohíben sus libros, los queman de hecho, y pues Albert se convierte en uno de los principales enemigos de Alemania, viéndose obligado a huir. Paralelo a esto sucede lo de el proyecto Manhattan. ¿Te acuerdas? Cuando Albert Einstein, exacto, huye, y es cuando se da esto del proyecto Manhattan. Muere su mujer y su hijo es internado porque es diagnosticado con esquizofrenia. O sea, fíjate todo el contexto que hay de esta persona. O sea, no nada más son como sus avances, ¿no? Él se aparta de la ciencia, pero se da cuenta de que su mayor descubrimiento se vuelve en su contra, que es la fórmula, esta ecuación tan elegante, la fórmula de la energía. Es igual a m por c al cuadrado. Y pues se vuelve en su contra porque esta ecuación guarda el secreto de la destrucción total, ¿no? Relacionando la masa y la energía, entendiendo que con muy poquita masa, sabiéndose desencadenar, pues era lo suficiente para destruir una ciudad. Y entonces, al saber esto, Albert escribe la carta dirigida al presidente Roosevelt, que bueno, ya tenemos como el contexto un poco más con el proyecto Manhattan, liderado por el buen Opie, ¿no? Y bueno, pues Albert de hecho no es considerado en este proyecto porque temían a que él fuera un espía comunista. Por eso lo dejan fuera de este proyecto, a pesar de que él tenía pues en sus manos pues todo el conocimiento para poder llevar a cabo o poder contribuir en este proyecto. Termina la guerra, se da lugar a lo de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, muere más de 500,000 de personas, y al tiempo que esto ocurría, Albert de hecho se entera de esta tragedia mientras navegaba en un lago en Nueva York, en un pequeñito bote. Ahí es donde se entera de esto. Y pues vive con decepción y un tanto de culpa al ver que sus descubrimientos habían destruido pues parte de la humanidad. Y él decía que esta ecuación permitía entender muchas cosas, permitía entender cómo brilla una estrella, cómo nace el cosmos, nos da pista de los agujeros negros, con millones de aplicaciones, y esta ecuación incluso tal vez nos pudiera llevar a otra galaxia, mas la utilizaron para destruir. Eso es lo que a Albert Einstein, 10 años después, 1955, solo, hundido en decepción, siendo pacifista y defensor de los derechos humanos, defensor del diálogo, de un ciudadano del mundo y el padre de la mayor máquina de destrucción, pues al final muere. Entonces, me encanta la historia de Albert Einstein porque justamente nos permite visualizar cómo es que la ciencia en malas manos puede ser fatal. Y nos permite también reflexionar el papel que tenemos las personas que promovemos la ciencia. Y que no solo se trata de promover el conocimiento, porque a veces pensamos que la ciencia es fría, que es exacta, que es precisa y no hay más. Y eso no es verdad. Atrás de la ciencia hay seres humanos, con valores, con virtudes y con defectos, con problemas y con sinfín de cosas. Y me gusta la historia de Albert porque además de su teoría de la relatividad y de que definitivamente fue quien dio un paso más allá de la ciencia, quien tuvo que ir en contra del conocimiento de la época, contradiciendo justamente a Isaac Newton, también nos permitió reflexionar sobre esta parte del ser humano, de que no todo es tecnología y máquinas, que también existe y debiéramos darle esa prioridad a la parte emocional de los valores, de la empatía, tal cual, del ser un ser humano antes de ser un científico. Por eso me gusta la historia de Albert Einstein. Y es justo con el final de Albert Einstein con el cual iniciamos ya este episodio, porque vamos a hablar acerca del gigante contemporáneo. Y resulta complejo encontrar al gigante contemporáneo porque depende de varios factores y depende de varias perspectivas.
Por ejemplo, lo mencionábamos, hay quienes consideran que a lo mejor Stephen Hawking fue el sucesor de Albert Einstein. Y hay quienes consideran que solamente era famoso por su discapacidad. Hay quienes a lo mejor podríamos considerar a Feynman, el gigante contemporáneo más grande que ha existido después de Albert Einstein. Pero aquí la pregunta es, ¿quién es el físico más importante en la actualidad? ¿Existe o estamos a la espera de que llegue? Mira, pienso que después de Albert Einstein, mencionabas tú por ahí a Stephen Hawking. Stephen Hawking es, yo creo que a veces mal valorado, porque en efecto, muchos mencionan que él se hizo famoso por el diagnóstico que tenía de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica. Más dentro de su historia, él siempre intentó ser una persona independiente. Es decir, el hecho de que tuviera esta condición no le impidió hacer ciencia. Y él fue también uno de los grandes de la física moderna, contemporánea. Dentro de, bueno, hablando ya históricamente, lo que corresponde a la física contemporánea, pues Stephen hace al final grandes aportaciones en sus diversos libros. De hecho, consigue la cátedra lucasiana de matemáticas en Cambridge, que ostentó también Newton en su momento. O sea, él no llegó a donde llegó por su condición. Él llegó a donde llegó por sus aportaciones, por la visión que tenía del universo y por ir más allá todavía de lo que ya se conocía. Esto no quiere decir que haya sustituido como tal a Albert. Pienso que ningún científico ha sustituido a otro. Pienso que cada quien desde su campo ha logrado aportar y contribuir. Más pienso que quizás uno de los físicos que está retomando el camino de Albert Einstein, no que ha tomado su lugar, sino que ha decidido ahondar, investigar, indagar más o menos por ese camino, ha sido justamente Maldacena. El Messi de la física. El Messi de la física. Totalmente. Y ojalá todos los niños, así como quieren ser Messi, quisieran ser como Maldacena. Ojalá de verdad, porque en esta época está dando grandes pasos en cuanto a la teoría de cuerdas, que bueno, es por ahí un poco del seguimiento o el camino, digamos, por el que andaba andando Albert Einstein. Y pues pudiera ser que él ha sido de los mencionados, y decimos Messi por los múltiples reconocimientos que ha tenido en esta época. Pudiera ser Maldacena, de los gigantes que pudiéramos tener hoy en día. No sé tú qué otro gigante tengas de hoy en día. Y yo, por ejemplo, podría mencionar a Kip Thorne. Em, Kip Thorne, para los que no lo conocen, se ha dedicado a estudiar durante muchísimos años los agujeros negros. Él era amigo de Hawking y del diosísimo Carl Sagan. Y de hecho, él ha asesorado películas como Interestelar, esa película que nos regaló Christopher Nolan, y fue el asesor científico de la película de Contact, aquella mítica película que desarrolló Carl Sagan hace ya bastantes años. En 2017 ganó el Premio Nobel de Física por la detección de ondas gravitacionales. Entonces, yo creo que a sus 84 años es uno de los científicos más grandes que hay en la actualidad y uno de los más grandes gigantes. ¿Y qué crees? Que acabas de mencionar también a alguien importante, que es Carl Sagan. A pesar de que yo siento que Sagan, con su famosísima serie de Cosmos, creo que es de lo que es más conocido, también dio un gran paso, justo lo que hablábamos el capítulo pasado, en cuanto a la promoción de la ciencia, porque al final él es de los pioneros en llevar la ciencia a las pantallas. Es decir, él es quien permite llevar la ciencia a más rincones en el mundo. Entonces pienso que Sagan también es de las personas importantes en la ciencia, más porque él fue de los que creía en la existencia
de extraterrestres, de que existiera vida en otros planetas, cosa que yo no descarto, ¿verdad? Entonces pienso que él también hizo ahí unas contribuciones interesantes. Puede que no sea de los más actuales. Sagan entra en la física contemporánea, quizás no la más moderna, pero también me pareciera importante mencionar a este personaje. Justamente Hawking saltó a la fama en los ochentas por su labor en la divulgación. Sí, y justamente cuando planteabas respecto a qué características debería reunir un gigante, pues justo es eso, ¿eh? De hecho, no sé si tú lo sepas, pero para poder entrar en los filtros para ser astronauta, te piden ser un divulgador de ciencia. Dentro de las muchas cualidades físicas y académicas y de idioma y de sin fin de conocimiento, está dentro de la divulgación de la ciencia. Y creo que es algo muy importante. De hecho, en uno de los textos que leemos en la normal, hoy es que nuestra normal, justo pienso que la real labor de la ciencia no solo se queda en un escritorio o en un laboratorio, sino su verdadera labor es llevarlo a más personas. Eso es lo que convierte a un científico en un gigante, en el compartir lo que sabe para que no solamente nosotros veamos el mundo de otra forma, sino que socialmente podamos empezar a comprender lo que nos rodea y entonces ser personas con conciencia, con criterio y con una mejor toma de decisiones por resultado. Eso pienso yo que es fundamental en, en la gente que le gusta la ciencia, que la pueda compartir justo como ahora bien tú lo haces, que es algo que la verdad yo reconozco porque sé que implica tiempo, que implica esfuerzo, que implica andar contactando personas, cuadrando horarios, sacrificando tiempo que quizás pudieras utilizar tú para otra cosa. Y el hecho de que estés dentro de esta labor de promover la ciencia también te convierte en un gigante. Pienso que a veces nosotros consideramos que nada más la gente famosa son los gigantes, que los que salen en la tele son los grandes, que los que están en revistas son los grandes, y a veces eso no es cierto. A veces hay personas, profes, seres humanos así en cualquier rincón del mundo, que también se convierten en gigantes por la labor tan linda que hacen al compartir ciencia, como ahora tú lo haces, amigo. Ay, muchas gracias, Arance, en verdad, me halagas mucho. Y más viniendo de alguien que admiro tanto. Gracias, gracias, amigo. Pues bueno, no sé si debamos agregar algo más, algo que nos andemos saltando. Pues yo creo que ya para concluir, prospectos hay bastantes. Quizá hay muchos que aún no los vemos, hay muchas personas que están haciendo muchas cosas gigantescas, pero van a surgir y ahí van a estar. Y ojalá, así como admiramos a Messi, admiremos a personas tan célebres y tan grandes como lo son Maldacena o como lo son Thorne. Sí, definitivamente. Y mira, la realidad es que el área de la física, la ciencia en general, es un área muy grande, muy, pero muy, muy extensa. En realidad conocemos muy poco. Diría Newton, conocemos un grano de arena comparado con tener enfrente un océano lleno de verdad. Y eso es verdad. Entonces, a lo largo de este tiempo vamos a encontrar muchísimos más gigantes no que suplan a otros, sino que así como lo hicieron en su momento, a algunos otros, ellos también van a contribuir con su peculiaridad, con sus maneras diferentes, quizás, nos van a poder contribuir cosas diversas a la ciencia. Entonces yo creo que, es más, tú y yo nos vamos a morir y van a seguir surgiendo grandes. Entonces, para ciencia tenemos mucho rato todavía. Arancita, pues muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Te extiendo de una vez la invitación para una futura temporada y muchísimas gracias por siempre brindarme tu apoyo. Claro que sí, amigo. Gracias a ti por invitarme y tenerme ahora en tu segunda temporada. Esperemos estar en la tercera y todas las demás que vengan.
Ya sabes que si se trata de ciencia, con toda la disposición, amigo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los invito a suscribirse y a compartir el contenido de este canal para que más personas puedan escucharlo. Cada lunes un episodio nuevo.